Hoy vamos a iniciar. Tenemos la suerte de poder contar con la colaboración de la UPC School, es una institución creada por la UPC School, creada por la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Y concretamente, pues evidentemente, pues quien nos va a impartir estos webinars son 4 profesores de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa. Hoy iniciamos con el primer tema, que como veis aquí en pantalla, pues trata de posición de uso y centrado, factores clave para el usuario de lentes ocupacionales progresivos. Este primer tema lo va a impartir Marta Fransoibel, perdona Marta, que tenéis ya en pantalla. Ella es profesora de universidad con una larga trayectoria. Ella misma se va a presentar, porque yo no me quiero dejar nada, ella os dirá quién es y qué hace. Lo que sí que yo os puedo decir por mi parte es que estoy pues doblemente contenta porque Marta fue una de mis primeras profesoras cuando hice mi carrera. Buenísima profesora, tengo un súper buen recuerdo. Así que bueno, esto un pequeñito detalle que he metido aquí. Pero bueno, voy a concluir yo, le voy a ceder el testigo a Marta, le agradezco un montón otra vez, Marta, que hayas accedido a colaborar con nosotros. Yo me quedo aquí en segundo plano. Lo que sí que os voy a pedir, ella hará su exposición y si tenéis alguna consulta, alguna duda, alguna cosa que queráis, pues que ella os aclare, pues lo dejaremos todo para el final, como siempre, y respondemos todas vuestras cuestiones. Así que nada más, pues bueno, yo me retiro, muchísimas gracias y te dejo aquí al mando de la plataforma. Bueno, en primer lugar, Cortes, muchísimas gracias a Prats por invitarme a formar parte de este proyecto formativo. La verdad es que es un gran reto que una de las mayores firmas a nivel internacional que está impactando deposite su confianza en mí, así que yo acepto el reto y vamos a empezar esta aventura de ver cómo las lentes progresivas y ocupacionales, con un buen centrado y entendiendo bien el concepto de la lente, puede ser un éxito y puede ayudar a ver bien y cambiar la calidad de vida de muchos usuarios. Así que voy a compartir la pantalla en este momento. Ahora, en un momento, se tendría que ver mi presentación. Si podéis decirle a Cortes que se ve bien en el chat, yo creo que sí, porque hemos estado ensayando. Y sí, ahora está en ello, se está cargando. Perfecto. Así veréis. Sí. Ahora, perfecto. Muy bien. Pues nada, sin más preámbulos y agradeciendo esta oportunidad que tengo de estar con vosotros esta mañana, vamos a empezar. Seguramente muchos de los que estáis conectados me conocéis porque alguna vez os habré dado clase. Yo soy profesora, como ha dicho Cortes, en la Facultad de Óptica y Optometría, donde doy clase en el grado, en el máster de terapia visual de la Asociación Catalana de Optometría y Terapia Visual. También hacemos servicio optométrico y óptico en el Centro Universitario de la Visión con un programa de cooperación que se llama Miradas Solidarias y hemos creado el grupo de optometristas en acción, que son aquellos alumnos que han hecho el trabajo de final de grado haciendo cribados visuales en las escuelas. También colaboro con otras universidades, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Vic, haciendo clases de la importancia de la visión en la infancia y cómo se relaciona esto con la utilización de gafas. También internacionalmente ahora estoy haciendo clases con la Universidad de Montevideo y he colaborado con la Universidad de Managua. Y una de las cosas que me llena de satisfacción, el mundo de las gafas me encanta, pero esta colaboración que he hecho con el Colegio de Ópticos Catalán, a nivel de publicaciones, hay 2 monográficos de visión y aprendizaje, están en castellano, si os interesa le daré a Cortes el link, y divulgación. Hemos hecho la campaña en las escuelas, hemos generado carteles y estamos hablando a las escuelas de la importancia de la visión. También me dedico a hacer consultoría en óptica oftálmica, peritajes de gafas. Alguna vez que ha habido un problema, vemos dónde está y pueden hacer el peritaje. Y también soy audióloga, integración visual auditiva y cómo esto se aplica en los problemas de aprendizaje. Aquí tenéis mi mail para cualquier consulta, aquí estoy. Pero vamos a lo que vamos hoy, que es la posición de uso y centrado, que vamos a ver que en la época actual es imprescindible tenerlo presente para tener éxito al adaptar lentes tanto ocupacionales como progresivas.
¿vale? Porque centrar bien las lentes va a garantizar el mejor comportamiento óptico. Fijaros que estoy mirando ahora a través de la zona de lejos, pero puedo necesitar mirar mi ordenador, puedo necesitar mirar mi móvil y si yo centro bien las lentes voy a tener el máximo aprovechamiento de campos y también va a pasar una cosa y es que los espesores se van a distribuir mejor una vez montados en la montura. Y para empezar vamos a ponernos en un caso porque todos estáis ya trabajando en ópticas y tenéis muchos casos a veces que los progresivos o los ocupacionales parece que, una inadaptación o qué solución visual le encuentro a este usuario. Hoy vamos a hablar de Manuel, que tiene 50 años, está trabajando en una empresa de biotecnología en la que tiene pues trabajar muy de cerca con los microscopios, tiene todos los dispositivos de visualización con pantalla, el PC, la tablet, el móvil a diferentes distancias y además vive lejos de la empresa, tiene que conducir, tiene que hacer 60 kilómetros cada día, ir y volver en condiciones de extrema iluminación o a veces de noche y el fin de semana está federado, es ciclista y al menos uno de los 2 días va a la montaña a pedalear, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un escenario, va a ser el que nos va a acompañar durante este seminario para entrar un poco en la vida real de las personas y saber que para prescribir una lente, sea progresiva de todo uso o sea un ocupacional, hay que conocer muy bien el contexto de la persona. Por tanto, para su vida diaria, el día a día, le haríamos unas gafas habituales, que son las habituales, una lente de, cuando ponga lab quiere decir lente de adición progresiva de todo uso o de uso universal y un concepto importante, el rango de visión nítida va a ser desde infinito a la visión próxima, sea su móvil o lo más próximo que él pueda mirar, pues una etiqueta del supermercado, por ejemplo. Pero para su trabajo va a estar en zona intermedia y muy próxima y aquí lo que pensamos que sería una solución sería una lente ocupacional cuyo rango de visión nítida sea de visión intermedia a visión próxima. Y me pregunto qué tipo de montura, porque si es un laboratorio a lo mejor necesitará una pantalla de protección también. Seguimos, cuando conduce de día, conduce de noche, ¿podemos ponerle una lente de adición progresiva de uso específico para la conducción? Sabemos que este producto existe, este tipo de lente, este diseño. Cuando diga este diseño me refiero a esta gama de lente. ¿Pero qué diseño le pondremos? ¿Vale? Y ya sabemos que los fabricantes nos lo ofrecen muchas veces con el nombre de Drive o de Pilot, ¿no? Pero ¿cómo está constituida esta lente? ¿Cuál es su topografía? Y finalmente, cuando vaya a la montaña, le vamos a hacer unas gafas que van a ser envolventes para protección al impacto y también a la radiación. Y eso nos va a sugerir que necesitarán un montaje especial y necesitaremos unas lentes con bases de fabricación más curvadas, ¿vale? Entonces, 4 gafas será la solución visual. ¿Cómo vamos a decidir o priorizar cuál de ellas pondremos? Pues bueno, aquí es muy importante saber que lo que marca el criterio de decisión van a ser las necesidades visuales del usuario que nosotros vamos a recoger en la anamnesis, ¿vale? Y las he clasificado en 3 categorías. La primera va a ser el contexto de uso, es decir, ¿qué amplitud de campos visuales necesita? Vamos a evaluar qué campo visual necesita de cerca, qué campo visual necesita intermedio y de lejos en cada una de las situaciones. Y eso es lo que nos va a marcar, y para los ocupacionales es muy importante hablar del rango de visión nítida que requiere, que va a ser de lejos a cerca, uso universal, de lejos a intermedio o de intermedio a cerca. Y luego, ¿qué acomodación va a necesitar este usuario para cada una de las distancias de observación? ¿Vale? Marta, disculpa un segundo, Marta. Dime. Es que me dicen que no se oye muy bien. Bueno, yo lo digo, acércate un poquito más porque ha habido momentos en que se te oye mejor. Sí, espera, voy a mirar un momento. Voy a mirar quizás aquí. Un poco más. ¿Aquí? Vamos a ver ahora. Sí, mejor. Vale. Sí, y sí, así. Sí. Vale. Sí. Bueno. Sí, ahora mucho mejor. Vale, perfecto. Pues disculpa, la técnica es así y a veces nos pasa que queremos dar lo mejor y resulta que el aparato funciona distinto. Pues bien, las necesidades visuales del usuario, decía, las hemos clasificado en 3 categorías. Van a ser el contexto de uso. Vamos a estudiar todo el espacio que rodea a nuestro usuario y qué necesita en cuanto a amplitud de campos visuales, rangos de visión nítida, es decir, de lejos hasta cerca,
intermedia lejos o intermedia cerca, y sobre todo qué acomodación va a necesitar movilizar en cada distancia de observación. Esto van a ser aspectos de ergonomía, es decir, de diseño del espacio de trabajo, ¿vale? Y va a ser importante recogerlo en la anamnesis. Vamos a preguntar todas estas cosas a nuestro usuario. Después, el propio sistema visual del usuario. Vamos a ver qué tipo y magnitud de ametropía. Es distinto tener un miope elevado que un miope moderado, aquel miope de 2 dioptrías que se resiste a llevar gafas progresivas. Y luego también vamos a considerar de manera muy importante la anisometropía, porque la anisometropía, cuando ponemos lentes progresivas o ocupacionales, va a tener un problema, y es que va a haber un desequilibrio prismático vertical, que vamos a abordar hoy también. Importante, no todos los presbitas tienen la misma edad, no es lo mismo presbita que de 40, de 50, de 60, porque aún nos queda, y digo nos queda, me incluyo, una acomodación residual, que cuando vamos a prescribir ocupacionales la vamos a rescatar y la vamos a utilizar. ¿Con qué objetivo? De poner menos adición, ¿vale? Y finalmente, ¿cómo es la visión binocular de este usuario? ¿Cómo es su convergencia? Porque esto va a estar muy relacionado con el inset, ahora que las lentes progresivas pueden ser personalizadas. Va a haber algo muy importante que va a ser la postura del usuario, es decir, vamos a recoger todos estos datos en la anamnesis, va con la cabeza erguida, camina balanceado hacia adelante, inclina el cuerpo. Esto va a ser importante porque podría ser una compensación a una hiperforia. Y luego la estrategia visual, ¿es movedor de cabeza o es movedor de ojos? ¿Vale? Y finalmente, considerando la montura, donde van a ir montadas estas lentes, evidentemente es muy importante la forma tipo de la montura. Ya sabemos que hay monturas que no son adecuadas, como por ejemplo las Aviator, y sobre todo la altura del aro, altura mínima 34-36 milímetros para poder tener un corredor que pueda ir hasta los 18 milímetros, que sería el disponible más largo. Luego, disculpa, Marta, disculpa, perdóname. Es que cuando te acercas a, no sé, supongo que al ordenador, se te oye mejor y, ¿sabes? A veces te vas alejando y se te... Vale. Ya entiendo. Ahí, perfecto. Vale, pues sí. me voy a acercar todo el rato. Ahí se te oye perfecto. Si no te pones de ahí, te oímos... Vale, me quedo aquí y ya está. Venga. Gracias. Entendido. Y eso, sobre todo, ajustar anatómicamente las gafas, lo sabéis de sobras, pero es como de recordatorio para tomar esas medidas de centrado y registrar la posición de uso. Ya no se concibe prescribir y adaptar lentes progresivas o ocupacionales sin registrar todos los parámetros de posición de uso, no solo la distancia nasopupilar, sino la alzada pupilar, el ángulo pantoscópico, el ángulo facial, la distancia de vértice y las distintas distancias de trabajo. Y esto es la base de la personalización. Por tanto, en esta pantalla tenemos todos los factores que pueden incidir. Y en esta presentación lo que voy a ir a hacer es irlos desarrollando paulatinamente. Muy bien, tenemos todos estos conceptos, pero ¿hay uno que sea decisivo para el éxito de la adaptación? Vamos a verlo. Yo creo que sí, hay uno, y es cómo el usuario percibe a través de las lentes, es decir, la sensación del usuario. Cuando el usuario viene y dice, no, es que cuando me pongo las lentes me coge sueño, o es que me parece que lo veo todo torcido. Él nos está dando una información valiosísima que no tenemos que obviar y no tenemos que pensar, bueno, ya se acostumbrará. No, vamos a ver que cada queja tiene un correlato en un problema de adaptación, y eso es lo que a mí me gustaría mucho poderos transmitir. Fijaros si es importante la percepción del usuario, que actualmente, en el siglo XXI, en el año 2025, hay gafas, hay lentes progresivas que se simulan con realidad virtual. Y hay lentes progresivas que se nutren del Big Data, de tantos cuestionarios de estilo de percepción del usuario, de estilo de vida, de datos de personalización, que se utilizan para generar los archivos que diseñan las superficies. Con lo cual, el usuario tiene la última palabra. Nosotros podemos hacer supercálculos matemáticos, utilizar instrumentos muy sofisticados, pero el usuario, ¿qué quiere? ¿Qué le pide a sus gafas? Pues unas cuantas cosas. Primero, que funcionen para lo que él las necesita, que es
que le compensen cumplir el principio básico de la refracción en todas las direcciones de mirada y luego que los campos visuales sean amplios respetando la visión binocular, ¿vale? Es decir, que ya sabéis que muchos progresivos ya están personalizados o ya están optimizados para que en los puntos retinianos correspondientes haya el mismo grado de aberración. Las aberraciones tienen que estar controladas y tienen que estar dentro de un rango que el ojo pueda tolerar, ¿vale? Que sería más o menos 12 dioptrías. Cualquier aberración que sobrepase las 12 dioptrías puede ser percibida por el observador. Después, ¿qué quiere? Que sean ligeras. Las lentes que tengan baja densidad, que esto a veces está contrapuesto con el índice que necesitamos, y normalmente o monturas de baja densidad o de perfiles finos, y quieren que sean estéticas, que los espesores estén controlados y que las curvas base sean planitas, que no tengamos unas lentes muy curvadas. Y además, por si fuera poco, quieren que tenga un precio asequible y poder ahorrar para las vacaciones. Total, ¿qué pide el usuario? Él quiere tener una buena visión. ¿Y qué quiere decir una buena visión? Vamos adelante. Recordar, yo aquí hago mucho énfasis en mis clases en la universidad, a los alumnos de segundo les explico que la visión es mucho más que la vista y yo sé que vosotros ya lo sabéis, pero permitidme hacer este inciso. Resulta que la vista solo es la puerta de entrada de este proceso visual, que es la formación de la imagen en la retina, la agudeza visual, diríamos, pero vemos con el cerebro. Y fijaros, cuando vemos con el cerebro, me encantaría que quedara muy claro que hay dos rutas que salen de la retina. Una es la retina central, veis en azul, caminito, quiasma óptico, vamos a la corteza, y esta zona de la retina central viaja hasta aquí a la zona temporal por la vía ventral y me da información sobre la nitidez de la imagen. Es la fóvea que me permite identificar los objetos. Por tanto, vía ventral, identificación de los objetos. Y cuando llega a la corteza visual, la impresión de los dos ojos desde la retina periférica, resulta que esa información se va hacia otro lado, se va hacia aquí, hacia el lóbulo parietal, donde está también la información del movimiento, la información del sistema vestibular, de nuestro equilibrio. Por tanto, fijaros, la retina tiene la función central que nos da nitidez, la de la agudeza visual es la central, y la periférica, que es la que nos da movimiento, la que nos da información de movimiento. Es como un sensor de una alarma que cuando pasa un objeto por nuestra periferia nos damos cuenta, ¿vale? Por tanto, la visión guía la acción. Y esa interpretación que hace el cerebro, que hace nuestro cerebro de lo que está recibiendo la retina, me ayuda a orientarme en el espacio. También me doy cuenta si estoy viendo una única imagen o veo doble, si es nítida o no. También, ¿por qué no? ¿Cómo me hace sentir lo que veo? Lo que veo genera un sentimiento y, sobre todo, ¿qué hago a partir de lo que he visto? Por ejemplo, en este caso me ha gustado tanto lo que he visto que voy a ir a la montaña. Es un poner. Y esta diapositiva, aunque es densa, creo que yo cuando la creé, cuando entendí suficiente para crearla, me di cuenta que es tan maravilloso el trabajo que hacemos porque, fijaros, el proceso visual, el que conocemos siempre es desde el ojo, me paso por el quiasma óptico y voy al córtex visual, pero eso solo son el 80% de las fibras del nervio óptico. Resulta que de las dos impresiones binoculares, en el córtex solo hago la fusión. Y para fusionar, ¿qué tienen que ser las imágenes? Iguales en tamaño, iguales en luminosidad, iguales en nitidez, ¿vale? Por tanto, las dos imágenes monoculares se van a unir aquí. Pero luego, recordad, la vía dorsal, me voy para arriba y tengo la vía del dónde está el objeto. Y por la vía ventral tengo la vía del qué es el objeto, ¿vale? De manera que aquí arriba, lo que yo vea va a influir en mi postura, en el equilibrio, en el movimiento corporal, la coordinación oculomotora y la localización de los objetos y mi localización en el espacio. Tan importante es la información de la retina periférica. Y la información de la retina central me va a dar la nitidez con la que vea, pero además va a ser la zona donde voy a grabar, por ejemplo, cuando en el aprendizaje de la lectura, cómo asociar un grafema, o sea, un símbolo, a cómo suena ese símbolo. Por tanto, es una zona importantísima de integración visual auditiva. Perdonadme en este momento mi deformación profesional.
Pues bien, vamos a decir que la vía del dónde, la vía que es de la retina periférica, se llama la visión para la acción, y la vía del qué, de la identificación, la visión para la percepción. Y veremos por qué os lo explico, porque esto tiene un correlato después en el uso de las lentes progresivas. Muy bien. Como es el 80% solo forma la imagen y hay un 18% que se va al tallo cerebral a dar información de cómo tengo que mover los ojos, ¿vale? Cómo son las versiones, cómo son las vergencias. Pero 80 y 18 son 98, me falta un 2%, que aquí tenemos un núcleo que está encima del quiasma que controla los ritmos circadianos y aún una parte se va a ir a gestionar las hormonas según la luz, la longitud de onda que recibimos. No me quiero alargar en esto, pero resulta que los optometristas, los ópticos, tenemos, bueno, ya digo, una profesión maravillosa porque, aparte de que en la zona de la visión para la acción también viene la información del equilibrio y en la zona de donde tengo la identificación, donde llega la agudeza visual, también me llega la información auditiva, resulta que como profesionales podemos incidir en la postura, equilibrio, movimiento corporal, coordinación oculomotora y localización gracias a qué? A los prismas. Un audiólogo lo hará estimulando el vestíbulo. Y también podemos incidir en qué, en esa nitidez, en esa identificación, ¿con qué? Con las lentes. Y podemos incidir en la regulación de hormonas y neurotransmisores con fotoestimulación, es decir, seleccionar bien la longitud de onda para incidir en la parte sistémica del cuerpo y con los filtros sabéis que podemos proteger los ritmos circadianos. Eso sería qué hace el cerebro con lo que nosotros nos llega de los ojos. ¿Qué pasa cuando yo antepongo una lente? ¿Vale? Entonces, fijaros, pongo la lente aquí, la visión periférica, ¿qué va a pasar? Que el centrado de las lentes va a incidir en la fusión motora. Centrando bien o mal unas lentes, yo puedo producir una aforia, por ejemplo, ¿vale? Puedo producir una desestabilización de la visión binocular y de la coordinación. Y esta misma lente, por su hecho de tener una potencia de vértice posterior, va a incidir en la fusión sensorial. Vamos a ver que de compensar algunas anisometropías se producen aniseiconias. Y las aniseiconias tienen una gestión bastante complicada con gafas, ¿vale? Aniseiconia es decir, diferente tamaño de imagen en un ojo y en otro, ¿vale? Claro, hemos dicho, yo antepongo una lente. La que he puesto antes era una lente monofocal. Pero, ¿qué ocurre cuando las lentes son progresivas? Pues vamos a ver, en este modelo de los 3 triángulos para la postura, tenemos la cabeza, ¿vale? Hay unos puntos de pivote que son los hombros, la columna y puntos de torsión que serían el cuello y la cadera. De hecho, si yo quiero ver algo que tengo en mi campo visual posterior, primero giraré los ojos, no llego, giraré la cabeza, no llego, giraré el torso, aún no llego, giraré el cuerpo, ¿vale? Y este es el esquema de movimiento que tendría que quedarnos grabado para saber cómo, al poner un progresivo, nosotros estamos incidiendo en la postura y en los hábitos de movimiento de nuestro usuario. Por tanto, estar en una postura estática requiere energía, requiere que todos estos triángulos estén en equilibrio. Cuando yo pongo unas gafas, cuando yo pongo unas lentes progresivas, ¿qué pasa? Que van a cambiar absolutamente la visión periférica. Habéis visto la visión que viene de la retina periférica, que llega a la zona de control de los movimientos y la postura, eso me va a cambiar. Vamos a tener diferentes campos visuales porque hay limitaciones por aberraciones. Me va a cambiar la cabeza, cuello y torso. Los que lleváis progresivos ya sabéis qué nos pasa, que tenemos que levantar la cabeza. Hay casos que incluso, hablando con dentistas, las carillas que ponen en los dientes llegan a caer por el hecho de estar siempre levantando la cabeza, ¿vale? Y tengo que gastar más energía que la que necesitaría estando en basal, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta la implicación de este vestíbulo, de este órgano del equilibrio que además coordina todos nuestros movimientos, porque hay muchos síntomas que están asociados al hecho de trastocar el equilibrio en esa zona debido a que hay muchas aberraciones periféricas, pongamos. Pues los mareos, la inestabilidad, las náuseas, la distorsión espacial, las molestias posturales, todo tiene que ver con este cambio que pasa a nivel de la gestión de la información de la retina periférica.
¿vale? Y también tenemos que considerar que hay un efecto del prisma de aligeramiento en la percepción del usuario, ¿vale? Sabemos que los fabricantes siempre nos envían las lentes con un prisma de aligeramiento, porque si no fuera así, una lente progresiva tendría este perfil que os marco. ¿Lo veis, verdad? ¿Veis que el cursor mío lo veis? Sí. Pues aquí veis que cualquier lente progresiva sería más gruesa de arriba que de abajo. ¿Y qué hacen los fabricantes? Dicen, bueno, para igualar espesores en superior e inferior, vamos a quitar una parte de la lente, que vamos a quitar, ¿veis? Un prisma de base superior, con lo cual en la lente va a quedar un prisma de base inferior, ¿vale? Este prisma suele ser 2/3 de la adición y, iba a decir, corrígeme, Cortes, si por ejemplo, en Prats no es así, pero suele ser esto y se encuentra justo en el medio de las marcas láser que distan 34 milímetros. Es este punto. Es importantísimo cuando veamos un progresivo en el fronto poner el frontofocómetro sobre el prisma de aligeramiento, porque así sabremos si es igual en los dos ojos. Es importantísimo que este prisma sea igual en los dos ojos, es decir, el prisma vertical de aligeramiento del ojo derecho menos el del ojo izquierdo tiene que ser menor de 0,5 dioptrías prismáticas, que es el límite de tolerancia a los desequilibrios verticales, o es el límite de la vergencia fusional vertical que yo puedo movilizar para evitar la diplopia, ¿vale? Entonces, este sería el aspecto de la lente progresiva que lleva un prisma de aligeramiento de 1 dioptría en cada ojo. Claro, estamos hablando de la percepción del usuario a través de los progresivos. ¿Cuál es un efecto de un prisma de base inferior en el espacio, en mi percepción del espacio? Pues fijaros, el prisma de base inferior, vosotros sabéis que el prisma desplaza las imágenes a la arista y lo que pasa con un prisma de base inferior es que cuanto más mayor sea, mayor es la distorsión, el campo visual se expande hacia arriba de manera que ayuda al usuario a mirar hacia arriba, porque es la zona que le llama más la atención, ¿vale? La implicación en la postura, que cuando a mí se me amplía el campo de arriba, tiendo a irme hacia atrás, y en los movimientos oculares, que necesitaré menos infraversión, es decir, necesitaré bajar menos mis ojos porque ese prisma de base inferior está, como si dijéramos, levantando el espacio. Y eso pasa con todas las lentes progresivas. ¿Cuándo no pasa? Tenemos que pedir al fabricante que no ponga el prisma de aligeramiento, a pesar de que me va a quedar más gruesa por arriba. ¿En qué caso? Tenemos que pedirlo cuando tengamos una prescripción prismática horizontal o vertical, porque ese prisma de aligeramiento se combinaría con la prescripción que necesitamos y en ese caso, pues el usuario te diría que no ve bien porque le hemos cambiado el prisma que necesita por prescripción, ¿vale? Por todo esto que os explico, este centrado de las lentes progresivas va a ser crucial. Fijaros, esta lente progresiva, veis que tiene una escena de lejos, una escena de la zona de los ordenadores que utilizamos, los PCs de mesa o los portátiles y la zona del móvil, ¿vale? Entonces, si yo centro correctamente esta lente, aparte de que estaré mirando por el punto de máxima agudeza visual, que es el centro de montaje, lo que va a pasar es que los campos van a quedar bien distribuidos y además los espesores van a ser menos irregulares. Es decir, como el pasillo es lo que nos marca por dónde tiene que ir el camino de la trayectoria de la pupila desde visión de lejos a visión de cerca, además si el progresivo está descentrado, está clarísimo que no vamos a ver por la zona de la potencia que necesitamos, ¿vale? Entonces, el centrado es importante, pero la topografía de la lente de edición progresiva es fundamental, muy importante. Y cuando digo topografía, quiero decir qué potencia hay en cada uno de los puntos de esta lente, ¿vale? Y aquí es como a modo de apuntes, esta progresiva es el elemento óptico que me permite ver nítidamente a todas distancias porque la potencia incrementa paulatinamente, poquito a poquito, en el meridiano principal que le vamos a llamar en la línea umbilical, ¿vale? Y eso, ese cambio paulatino se llama gradiente, en matemáticas se llama gradiente. Y hay un gradiente que va desde, sabéis que los progresivos estándar, los que se hace la foto para compararlos, en la zona de visión de lejos tienen 0 dioptrías y en la zona de visión de cerca tienen 2. Así
todas las topografías son comparables porque la progresión que se hace siempre son 2 dioptrías, ¿vale? Entonces, este descenso de la pupila que va encontrando cada vez más adición, el gradiente de adición, ¿vale? Resulta que tiene un hándicap, un problema, y es que al bajar también va aumentando el gradiente de aberración en horizontal, que le llamaremos gradiente de astigmatismo marginal. En algunos textos veréis incremento de cilindro o incremento de astigmatismo marginal. Pues bien, Minwitz es el matemático que se dio cuenta que el gradiente de astigmatismo marginal en horizontal crece el doble de rápido que la adición en vertical. Y eso tiene una implicación grandiosa, que es la clasificación de las lentes progresivas según su corredor, la altura y anchura del pasillo. Vamos a ir a ello en un momento, ¿vale? Esta es la formulación, por si alguien quiere calcular el astigmatismo marginal dada una adición y unos milímetros hacia abajo desde el punto de la cruz de lejos, es incremento de astigmatismo marginal en un incremento de horizontal, dirección X, es 2 veces el incremento de la adición en la vertical, ¿vale? Y aquí la noticia es que no es posible fabricar una lente progresiva absolutamente libre de astigmatismo marginal, y la noticia es que ni siquiera con la tecnología Freeform. Es verdad que la tecnología Freeform cada vez, y sobre todo con la personalización, estamos, lo que os decía, o con realidad virtual o con Big Data, estamos encontrando qué potencia tiene que haber en cada punto de la lente, y se puede tallar porque ya existen las herramientas. Pero, por ejemplo, si hablamos de Freeform, este teorema de Minwitz quedaría, por ejemplo, en lugar de multiplicar por 2, sería el astigmatismo marginal es a la dirección horizontal lo que la adición es a la dirección vertical. E incluso si lo ponemos un 1, y sé que el desarrollo de la tecnología llegará hasta que sea la mitad, pero por ahora todavía estamos en ello, ¿vale? ¿Y qué repercusiones tiene este teorema? Porque fijaros, parece que os explique mucha teoría, pero si lo ligamos con lo que he explicado sobre la percepción, resulta que a igual diseño de lente progresiva, es decir, yo tengo la misma gama, no quiero decir marcas porque es para que no haya conflicto de intereses ni nada, pero yo tengo una lente de adición, una dioptría, y tendrá este mapa de astigmatismo. Sabéis que estas son las líneas isocilindro y tendrá, por ejemplo, aquí 0,25, 0,50 hasta llegar a 1. Muy bien. El mismo diseño yo hago de adición 2, y fijaros cómo se estrecha el pasillo y cómo estas líneas isocilindro se hacen más estrechas. Y si el mismo diseño lo hago en 3, en adición 3, ya tenemos casi un diseño duro. ¿Veis aquí? Claro, pues a igualdad de longitud del corredor, a mayor adición, más aberraciones, porque en el mismo espacio tengo que repartir un gradiente de más dioptrías. Eso se cumple en los progresivos de uso universal o de todo uso, se cumple en los ocupacionales y se cumple en todas las lentes. Y eso lo tenemos que tener muy en mente porque nos tenemos que imaginar cómo verá el usuario a través de este patrón, ¿vale? Y esto pasa muchas veces que un usuario es muy fiel a una marca y a un diseño de lente, pero pasa de la adición 1,50, que sería la que no da problemas, a 2, que es el límite, y cuando ya pasa al 2,50 y se mantiene en el diseño, dice, no me estás poniendo la misma lente, porque él no lo percibe igual. Tú sí que estás poniendo el mismo diseño de lente, pero él lo percibe distinto, ¿vale? Entonces, ¿qué consecuencias visuales tiene este gradiente de astigmatismo? Está clarísimo que tendremos menos campo visual debido a la extensión de este área de astigmatismos mayores de 0,12 dioptrías. Cuando yo mire oblicuamente, y eso lo sabéis muy bien los usuarios de progresivos, cuando yo mire oblicuamente, mi agudeza visual periférica va a disminuir y va a producirse un efecto como de balanceo, como de ir en barco, cuando yo mire a distancias intermedias en movimiento. Esto es lo que percibe el usuario de lo que os acabo de explicar del teorema de Minwitz. Por tanto, la primera gran cosa que tenemos que recordar, que es que la primera clasificación que se hizo de las lentes progresivas fue gracias a este teorema, ¿vale? Y
sabíamos que habían los diseños duros propiamente, muchas aberraciones concentradas en una zona pero amplias zonas de lejos y cerca, y los diseños blandos que decían, bueno, hay menos aberraciones en los laterales y tengo un pasillo un poco más ancho, pero no hay casi ningún punto que esté exento de un poco de aberración. La consecuencia es que el diseño duro va a tener un pasillo cuando el pasillo es estrecho, es corto, tendrá que ser estrecho, y cuando el pasillo sea largo, podrá ser más ancho. Por tanto, en el diseño duro estrecho, en el diseño blando largo y ancho. Aquí, zonas de visión de lejos y próximas amplias y un pasillo muy estrechito, y aquí las de lejos y de cerca son más estrechas, pero el pasillo es más amplio. Y el gradiente aquí es increíble. A la que giras el ojo y entras en esta zona, bueno, ya pierdes el mundo de vista, y en cambio aquí la transición es suave. ¿Y a qué vamos todos? Vamos todos a tener transiciones suaves. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, el contexto de uso son tareas muy dinámicas. Y en cambio, antiguamente las tareas eran más estáticas. Uno estaba en una mesa y decía una cosa, ahora estás en una mesa y miras ordenador, pantallas, todo lo que le pasaba a nuestro amigo Manuel, que hemos empezado la clase así. El efecto balanceo, por tanto, será mucho mayor en el duro que en el blando, y la estrategia visual, aquí súper importante, será el diseño duro está indicado o lo tolerará mejor quien sea un movedor de cabeza porque está utilizando siempre la zona central de la lente, pero quien sea movedor de ojos lo va a pasar más mal. Fijaros, vamos a hacer una simulación siendo en rojo la zona de la lente más utilizada y en azul la zona de la lente menos utilizada. Esto sería un movedor de cabeza, siempre su ojo está en esta zona, ves que queda dentro del pasillo, y esto sería un movedor de ojo que está utilizando prácticamente todas las zonas de la lente. Por tanto, me conviene que el astigmatismo marginal quede más hacia la periferia, ¿vale? Esto, que es una teoría inicial del teorema de Minwitz, nos lo guardamos porque cuando tengamos que aconsejar una lente progresiva, siempre lo vamos a tener presente. En la anamnesis preguntaremos, ¿trabajo dinámico o estático? Mueve la cabeza, y eso lo tendremos que observar, ¿vale? Y así como hemos hablado el gradiente del astigmatismo en horizontal, ¿qué está pasando en horizontal? Vamos a pensar qué pasa en vertical. ¿Qué pasa con el gradiente de la adición? La manera en que la adición varía desde el punto de visión de lejos al punto de visión próxima se llama ley de potencia. Las primeras lentes progresivas que hicieron, ya en el año 1958, que pudieron fabricar, la adición variaba de manera constante. 10 milímetros tengo, 2 dioptrías tengo que repartir, habrá 0,2 dioptrías a cada milímetro y ya está. Aquí tenéis la fórmula matemática para repartir esa adición en un pasillo. ¿Veis? Lineal. Desde esta zona hasta esta zona va cambiando. Luego vino la fisiológica, porque aquí solo eran cálculos matemáticos. Nadie probaba estas lentes antes, se hacían las lentes y habían quedado así. Y en cambio aquí empezaron ya los cuestionarios de satisfacción del usuario, estudios de óptica fisiológica, comprobar cómo veía en puntos retinianos correspondientes en toda la zona del oróptero, y eso fue una evolución, de manera que, por ejemplo, en esta ley de potencia, la segunda ley de potencia, a 8 milímetros por debajo de la cruz de lejos, a 8 milímetros ya tengo el 80% de la adición. Puedo hacerlo así. Claro, y gracias al freeform, llega el freeform ya pasado el 2000, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer leyes de potencia, la adición puede evolucionar de manera compleja y será la ley de potencia ocupacional. Porque fijaros, esta lente tiene, aquí DP está en inglés, distant portion, la zona de lejos. Resulta que aquí, no sé si lo veis muy bien, pero estoy señalándolo, es la zona de cerca y por tanto tengo más adición, ¿veis? Aquí tengo 0, a esta distancia, a unos 8 milímetros tengo una dioptría, a unos 13 milímetros tengo 2 dioptrías, pero cuando baje hasta 18, aquí tengo la intermedia. ¿Quién puede necesitar una cosa así? Hay algunos trabajos que necesitan, o algunas aficiones como el senderismo. ¿Cuántos senderistas se nos han quejado de que van por la montaña y no ven bien las piedras y han tropezado? Pues este sería un diseño muy bueno para quien tiene necesidad de ver intermedio, pero en visión hacia abajo, mirando hacia abajo, en infraversión. Y gracias al freeform, si podemos hacer una ley compleja, también vamos a poder personalizar todos los parámetros. Podremos personalizar el inset, podremos
personalizar la longitud del corredor para generar un gradiente más suave o menos de adición. Por tanto, gradiente, por resumen, de astigmatismo marginal me dice la sensación que va a tener el usuario al utilizar las gafas en movimiento. Y el gradiente de adición me permite fabricar diseños caprichosos como este si tú quieres, pero muy útiles para situaciones concretas, ¿vale? Entonces, me encanta esta diapositiva porque desde la primera patente que se hizo en 1958 y un progresivo era una sucesión de esferas, ¿vale? Y estos son los dibujos originales y por eso me hacía tanta ilusión enseñároslo. Dio lugar a la fabricación convencional, donde la superficie progresiva, recordáis que era la convexa, el fabricante tenía que comprar semiacabados progresivos y los grabados láser estaban en la superficie convexa. ¿Cómo se fabricaba? Se tallaba con una muela de diamante, se tenía que afinar, se tenía que pulir con moldes y tenía que haber un molde para cada una de las curvas. ¿Cómo en la práctica podemos saber si llevamos una lente progresiva de fabricación convencional o freeform? Primero porque casi todas son freeform ya desde tantos años que hace que se fabrican, pero si aún quedara alguna, vamos a pasar un esferómetro por la superficie frontal, por la superficie convexa y si de arriba a abajo aumenta nuestra lectura positiva, es que estamos leyendo la adición, por tanto, la superficie convexa es la progresiva, por tanto, fabricación convencional. Pero llegamos al diseño freeform. Fijaros que el diseño freeform, la patente es de 1977, pero el freeform no llegó hasta el 2000. ¿Por qué? Porque no había la tecnología de fabricación, no existían las máquinas que pudieran generar estas superficies tan complejas, ¿vale? Entonces, el freeform, ¿qué ventaja tiene? Muy grande para los fabricantes que solo tienen que comprar semiacabados esféricos. La primera superficie del semiacabado es esférica. ¿Y dónde se talla todo? En la cara cóncava. Se talla la superficie progresiva, se talla si hay un toro, la superficie tórica, es decir, los dos radios de curvatura, si hay un prisma también, ¿vale? Se están empezando a hacer diseños combinados de tallar convexa y cóncava, pero hasta hace poco solo era así. Y por tanto, los grabados láser se ponen en la cara cóncava, donde se ha tallado, y el tallado es digital punto a punto y como lo deja tan fino ese cúter, solo se afina con unos pads que son blandos. ¿Cómo es una superficie freeform? Fijaros, imaginad que esto es una superficie freeform, ¿vale? En la cara, es una superficie progresiva en la cara convexa, ¿vale? Yo trazo un plano que va a ser perpendicular tangente a la zona de máxima curvatura del centro de esta lente y defino el eje Y vertical, el eje X horizontal y el Z el de la profundidad, ¿vale? De la profundidad que aquí sería pues el espesor de centro, ¿vale? Entonces, fijaros, esta es la patente de este diseño donde hay 5.000 puntos en una única lente de diámetro 60, por ejemplo, y cada uno de los puntos tiene estos tres datos, donde se localiza X aquí en horizontal y Z la profundidad. Y la profundidad, ¿veis aquí, por ejemplo? Esta línea sería esto. Estos puntos rojitos de aquí, ¿vale? Son el levantamiento axial que hay desde la lente hasta este plano imaginario. Y así sabiendo X, Y, Z, esto se envía al generador y el generador va a tallar punto a punto en el X, la Y, la profundidad que le corresponde. Y así aparece la superficie, ¿vale? Este diseño freeform, que ha sido como un misterio, ¿no? Porque siempre es secreto industrial hasta que se hace ya Vox Populi. Vamos a hablar un poco de cómo es este proceso de diseño para entender también la complejidad de lo que estamos hablando. En la entrada hay un archivo de parámetros, ¿vale? Y este archivo de parámetros va a especificar qué diseño, ¿vale?, queremos de la lente. Siempre va en inglés todo, el Lens Design Systems, o sea, será el archivo LDS, donde vamos a especificar la fórmula esferocilíndrica, qué eje, cilindro y esfera queremos, qué curva base, porque ya sabéis que el freeform trabaja con curvas base esféricas, caras convexas esféricas, y le diremos qué gradiente de adición, que nos dirá qué longitud del corredor será necesaria, y le diremos qué gradiente de astigmatismo podemos tolerar para saber el inset, la relación del gradiente de astigmatismo con el inset máximo que se puede dar a esa lente. Entonces, todo esto, que es un archivo, se pasa a un programa de cálculo que traduce lo que yo necesito en esos puntos
de matrices de 5.000 puntos con 3 especificaciones X y Z cada uno, que se llama el archivo de definición de la superficie, ¿vale? Y dice cada Z', cada levantamiento axial desde la periferia de la lente al centro. Y esto es un algoritmo propio de cada fabricante, cada maestrillo tiene su librillo. Luego generamos la superficie como hay un archivo que desde lo que yo, aquí se genera un mapa de cómo va a ser la topografía de esta lente y esto se pasa a lo que es la máquina, lo que es el detallado punto a punto, ¿vale? Y va a cortar punto a punto, este cúter va a cortar punto a punto la superficie que yo quiero en la cara cóncava. Solo habrá generado y afinado. Y de salida hay un aparato que es el Dual Lens Mapper que genera un mapa que tiene que coincidir con la topografía que ha calculado el programa. Y eso se hace lente a lente. Y lente a lente se sabe con exactitud y precisión si corresponden los 5.000 puntos que ha calculado el programa X y Z y coincide con el mapa que sale después del análisis de este Dual Lens Mapper. Este sería el proceso de diseño y fabricación freeform que permite la personalización. Recordad que hablábamos que cuando puedo personalizar la ley de potencia, como varía la edición, estoy creando un ocupacional. Entonces, vamos a ver, la lente. Hay 3 grados más importantes de personalización, que es la lente. Diseño variable, ¿vale? El diseño de la lente puede ser variable. Ahora nos fijamos solo en la lente. Puedo cambiar la longitud del corredor, hacerlo más alto o más pequeño, más estrechito, ahí, alto o bajito, depende de si la montura, recordad que habían unas monturas antes que eran súper rectangulares y se llevó mucho lo que eran los pasillos cortos, ¿vale? Pero esto, para adaptarse a la montura, podríamos hacer un corredor más alto o más bajo. El inset, si tiene el usuario más convergencia o menos, también es importante tenerlo presente. Y la curva base, yo puedo pedir una curva base plana para una potencia de vértice posterior pequeña, para un +1, un +2, yo puedo pedir una potencia del semiacabado plana, pero si yo tengo que montar las lentes, como el caso de Manuel, que tenía unas gafas ciclistas y esas gafas tienen un ángulo facial muy grande, necesitaríamos una curva base de 8 dioptrías al menos, ¿vale? Entonces, la lente ya vemos que se pueden personalizar 3 cosas, pasillo, inset, tenemos curva base. Pero luego cuando la lente se pone en la montura aparece la posición de uso y en esta posición de uso yo lo que voy a personalizar es para la distancia nasopupilar y altura pupilar del usuario, el ángulo pantoscópico, que va a ser la inclinación de la lente respecto a un plano perpendicular al suelo, el ángulo facial, que es el ángulo de envolvencia de la montura, y la distancia a la que va a estar el vértice de la lente del vértice corneal. Hay unos valores estándar que, si no se los decimos al fabricante, va a considerar que esa lente que le pedimos va a ir montada a un ángulo pantoscópico de 7, un ángulo facial de 5 y una distancia de vértice estándar de 13 o de 12. ¿Qué pasa? Que si yo a mi fabricante le digo va a ser para una gafa envolvente, supongamos la gafa que va a utilizar Manuel para ir a la montaña a ir en bicicleta, necesito una base de 8, ¿vale? Eso quiere decir un ángulo facial de la montura de mínimo 10, 12. Y en cambio, no se lo digo al fabricante, el fabricante va a hacer la lente con un ángulo facial de 5 y cuando esa lente la pongamos en la montura del usuario, no va a tener ni la misma distribución de aberraciones ni el mismo gradiente de potencia y por tanto uno dice, ¿cómo puede ser si he pedido la gama más alta? Pues porque no he comunicado estos datos de posición de uso. Y luego ya estamos en el tercer nivel, fijaros que es muy simple, primero lente solo, luego lente más montura y luego ya características del usuario y su entorno. Recordad que habíamos dicho el contexto es importante, por tanto, el perfil del usuario, le preguntamos en la anamnesis todo, qué campos visuales necesitas, qué haces entre semana, qué trabajas y cuántas horas estás a cada distancia, qué haces el fin de semana o tus horas de hobby, ¿vale? Y vamos a registrar muy bien las demandas visuales. Luego, la convergencia a la distancia de trabajo y registraremos las distancias, no solo de lectura, sino de toda la ergonomía de su espacio de trabajo. Y así es el momento en que consideramos adaptar lentes progresivas ocupacionales, ¿vale?
Esta gráfica os la quiero enseñar porque ha sido el fruto de un tiempo de trabajo y de ir observando cómo se nos ofrecen distintos grados de personalización en todas las tarifas y catálogos de todos los fabricantes, y a veces no sabemos bien si estamos en un grado de personalización, en otro, qué diferencia me va a aportar una lente de otra. Por tanto, lo que pretendo con esta gráfica, que se va a ir desplegando poco a poco, es mostraros el diseño de la lente, qué grado de personalización tiene. ¿Os acordáis que hemos hablado de 3? Pues vamos a situar cada uno en su grado de personalización. Luego, ¿qué parámetros de adaptación tengo que registrar para comunicar al fabricante? Después, ¿qué método de fabricación va a utilizar ese fabricante para generar la lente que yo le pido? Y finalmente, ¿hay un grado de personalización también en la montura? Porque en esta zona, aquí, en esta zona, cuando se despliegue la gráfica, vamos a ver que estaremos en el máximo grado de personalización de lente y de montura, ¿vale? Por tanto, empezamos por la base. En la base, un diseño básico que puede ser fabricado convencional o fabricado freeform, ¿vale? Vamos a tener solo que dar la DNP de lejos y de cerca, y la fabricación puede ser eso, convencional o freeform, y solo tenemos que tener una altura mínima que permita albergar el pasillo, ¿vale? Diseño básico, los progresivos que se hacían hace 15 años, 20 años, ¿vale? Ya soy mayor y he visto mucho de esto. Fijaros, luego de diseño básico se pasó a los usos específicos. Recordáis que habían lentes para jugar al golf, habían lentes para conducir, que siguen habiéndolas, ¿vale? Hay lentes para pilotos de avión porque necesitan la zona intermedia o próxima en la zona superior de la lente. Por tanto, en estos usos específicos teníamos que dar al fabricante nasopupilar, altura pupilar, ángulo facial, ángulo pantoscópico y distancia de vértice, ¿vale? La fabricación ya únicamente puede ser freeform y teníamos que dar el calibre de la montura y la altura mínima de montaje. ¿Veis que aquí va apareciendo algo? Aquí va apareciendo la estrategia visual. Cuando ya trabajamos con freeform, tenemos que registrar la estrategia visual del usuario. Luego, otro grado, los ocupacionales. En los ocupacionales ya no nos podemos conformar con los parámetros de posición de uso, sino que tenemos que dar la distancia de lectura o la distancia, aquí pone lectura, pero sería la distancia principal de trabajo para ese ocupacional, evidentemente fabricado con freeform. ¿Y qué tenemos que darle al fabricante? Si tenemos un tracer de la montura, mejor que mejor. Y también tener el calibre, la forma tipo y la altura mínima de montaje. Y finalmente, en el último grado de personalización, pensad que hemos hablado de 3, el básico, los usos específicos, los ocupacionales. Hemos hablado de personalizar la lente, lente más montura o estilo de vida del usuario. Aquí, el grado de personalización de la lente ya estamos tan avanzados que va a ser o por Big Data de recoger cuestionarios de satisfacción de infinitos usuarios, o por un comportamiento óptico con realidad visual. ¿Qué vamos a registrar? Vamos a registrarlo absolutamente todo, DNP, de lejos, de cerca, a la distancia intermedia, distancias distintas de trabajo, ¿vale? Y evidentemente también un tracer de la montura, todos los parámetros. Aquí la estrategia visual ya es imprescindible. ¿Cómo van a fabricar? Pues va a ser un freeform, pero pensando en distribuir las aberraciones fuera del perfil de la montura que ya se conoce, y el máximo grado de personalización del diseño de la montura es por impresión 3D, ¿vale? Por tanto, aquí estamos en la cúspide de la máxima personalización, desde los progresivos que se hacían convencionales hace 20 años a lo último de lo último, ¿vale? Pero vaya, que os estoy dando mucha información, entiendo que, bueno, puede ser un poco arduo, pero yo lo que me pregunto ahora es, vale, muy bien, Marta, pero ¿cuál es la solución visual para Manuel, que hemos empezado con él y queremos saber qué le hacemos a esta persona que tiene una vida tan rica en distancias de trabajo y distancias de observación, ¿vale? Pues vamos a analizar su comportamiento visual, sus necesidades visuales. Me hubiera encantado hacer una de las fichas completas que hago siempre y tal, pero no me hubiera dado tiempo de explicar todo lo que quería divulgar hoy o explicaros hoy. Si se ve luego que se necesita y tal, pues bueno, siempre se puede hacer una ampliación, ¿vale? Pero en principio
Manuel tiene una refracción anisometrópica. Recordad que os he dicho, cuidado las anisometropías, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer una refracción bastante anisometrópica, 90 grados menos 1 más 1,50, 180 menos 1 más 4, con una adición de 1,50 medida a 40 centímetros. Esto es fundamental. Siempre a partir de ya tenemos que decir a qué distancia hemos medido la adición y ya veréis por qué. Su posición de uso de las gafas resulta que es pantoscópico 7, facial 5, distancia de vértice 13 milímetros, es decir, estamos dentro de los parámetros regulares, los que el fabricante va a considerar estándar, de manera que vosotros creéis que estas gafas habituales tenemos que personalizarlas a posición de uso, es decir, tenemos que personalizar la segunda columna, la primera era lente, la segunda era montura y lente, la otra era estilo de vida del usuario. ¿Tenemos que personalizar? No, porque estos parámetros ya son los que va a utilizar por defecto el fabricante, ¿vale? Y esto sí que me interesa. Distancias de trabajo de Manuel, tiene el ordenador a 80 centímetros, tiene una tablet, las tablets normalmente tienen un soporte que lo pone a 40 centímetros y el móvil se lo acerca más a 25 y esta mesa de trabajo que es muy grande, que tiene el microscopio, preparaciones, lo que sea, 2 metros, ¿vale? Pero aquí hay una red flag que se dice ahora en moderno, hay una bandera roja. Esta anisometropía vertical de Manuel puede causarle diplopia o muchas molestias, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo entendemos qué pasa cuando hay anisometropía vertical en un usuario de progresivos. Por ejemplo, 90 grados menos 1 más 1,50, adición 1,50, esta es su graduación del ojo derecho, aquí tenemos representada la lente, y ojo izquierdo, 180 grados menos 1 más 4, adición 1,50, ¿vale? Estamos en una diferencia de desde 1,50 a 4, son 2 dioptrías y media de diferencia en el meridiano vertical, ¿vale? Ay, perdona, vertical, no. En el vertical hay 1,50 y hay 3. En el meridiano vertical hay, si hacemos la cruz óptica, veis, a 90 grados tengo 1,50 y a 180 grados tengo la suma, por tanto, más 0,50. Esto para el ojo derecho, hacemos la cruz óptica de lejos para el ojo izquierdo y sería más 4 dioptrías en el eje, que son 180, y más 3 en el contraeje, en este caso, que son 90, que es la suma de más 4 menos 1. Estas son las cruces ópticas de lejos, ¿vale? Y luego, si la adición es 1,50, pues aquí vamos a tener más 3 y más 2, ¿vale? Y adición 1,50 vamos a tener más 4,50 y más 5,50. Hago las cruces ópticas porque ahora las voy a poner sobre los puntos de visión de lejos y sobre los puntos de visión próxima, ¿vale? Es decir, aquí vamos a registrar solo lo que pasa en el meridiano vertical. A 90 grados aquí tenemos más 1,50, ¿vale? Y en el ojo izquierdo, a 90 grados, tenemos más 3 dioptrías. Por tanto, diferencia de potencia vertical, 1,50. ¿Qué pasa aquí? De cerca, esta cruz se ha salido un poco de sitio, ya la corregiré, la pondré aquí en la presentación definitiva que os pasar a cortes, ¿vale? Aquí tengo esta distancia, vamos a ver, en el prisma de aligeramiento, este par de lentes, que tiene que ser igual en el derecho y en el izquierdo, tenemos una dioptría prismática y se mide en este punto, ¿vale? Por tanto, en este punto sabemos que las dos lentes tienen el mismo prisma, importante. ¿Y ahora qué pasa? Que hemos escogido una longitud de corredor de 18 milímetros, ¿vale? En este caso, ¿qué pasa cuando el usuario mire por aquí? Porque aquí el prisma es 1, pero aquí la potencia del izquierdo es diferente de la del derecho. Pues el desequilibrio prismático que tendrá al mirar de cerca será, fijaros, la potencia de 90 del derecho menos del izquierdo, en este caso 3 menos 1,50, esto en valor absoluto es 1,50, por la distancia que separa el prisma de aligeramiento de la zona de visión próxima, que es 1,8 centímetros, me da 2,7 dioptrías de base inferior aplicadas al ojo izquierdo, que es el que tiene más potencia en visión próxima, ¿vale? Claro, 2,7 dioptrías de base inferior en el ojo izquierdo quiere decir que tengo que compensar con una vergencia vertical que es casi inalcanzable, porque ¿cuál es la tolerancia? 0,50, por tanto estoy absolutamente fuera de tolerancia. Una posible solución, y aquí lo dejo porque seguramente muchos de vosotros ya tenéis este recurso, pero existen los progresivos con Slavov
que son los que me permiten tener un control prismático en la zona de visión próxima, ¿vale? Podríamos poner en el ojo derecho un prisma con esta diferencia, ¿vale? Si en el ojo izquierdo hay 2,7, ponemos el mismo en el derecho, igualamos prismas en la zona de visión próxima, confort visual y visión simple, visión única, ¿vale? Entonces, bueno, teníamos a Manuel que lo hemos dejado allí, ya hemos visto que él tiene una anisometropía y de las 4 gafas, los 4 equipamientos visuales que podríamos proporcionarle, como estamos en una clase de ocupacionales, vamos a empezar por diseñar, por pensar esta lente ocupacional que necesita en su trabajo rango de visión nítida, de visión intermedia a visión bastante próxima, que hemos dicho, ahora lo veremos, de 2 metros que está la mesa a 25 centímetros que va a mirar el smartphone. Y aquí diría yo, como está en un laboratorio y hay sustancias tóxicas y pueden haber efluvios de gases y tal, ¿qué tipo de montura le pondríamos aquí? Yo lo he diseñado para una montura de prescripción normal, pero esta solución visual pasaría también por ponerle unas gafas de pantalla de protección, ya sea encima de sus gafas o graduándolas, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar por esta lente ocupacional progresiva que él necesita de visión intermedia a visión próxima. Y lo que quiere es que estas dos zonas tengan visión amplia y sobre todo nítida y comodidad visual y postural, que no tenga que estar haciendo así todo el rato o con la cabeza que luego tendrá que gastarse el dinero de las lentes en el fisioterapeuta, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en una lente ocupacional, hay un concepto, igual que os he dicho, rango de visión nítida, hay un concepto que es imprescindible que tengamos claro, que es el punto principal de mirada. Punto principal de mirada en visión de lejos, si es visión intermedia, visión próxima, no va a ser este el punto principal de mirada. En visión intermedia voy a estar mirando por el centro de la lente y en visión próxima, debido a que mis pupilas siempre descienden en el plano de las gafas, voy a estar mirando más por abajo, ¿vale? Por tanto, vamos a ver, todas las lentes ocupacionales son progresivas, si no son un monofocal de lectura me da una distancia de nitidez y punto. Después de esto, ¿qué tenemos? Lo que se llama monofocales antifatiga, que de hecho no deja de ser un ocupacional, porque yo puedo ir con mi refracción de lejos, pero cuando trabajo de cerca, mi déficit acomodativo hace que necesite un refuerzo. Por tanto, este monofocal antifatiga, que le llaman monofocal, será por marketing, será porque no queremos hacernos mayores y yo no llevo progresivo, yo llevo un monofocal antifatiga y esto me servirá para distancia de lectura muy próxima, distancias intermedias. Después, cuando yo estoy en mi oficina y tengo que ver a un lejos relativo, imaginemos que tengo una pantalla a 3 metros, 4 metros, pero eso no es el infinito, estoy en la zona de la oficina intermedia, bueno, pues veis que cada vez el campo es más restringido y la distancia aumenta. ¿Qué era lo que eran los gradientes de astigmatismo? El gradiente de adición en vertical. Y ahora sí, la lente progresiva de todo uso me va a dejar ver la lectura, el ordenador, hasta infinito, veré por la ventana, pero cada vez menos campo y luego existen también lo que se llaman lentes degresivas, que son monofocales de visión próxima y se le llama con profundidad de campo, pero lo único que es que esta lente completa es un monofocal de visión próxima que tiene la visión próxima en la zona de la pupila que mira de cerca, ¿vale? Y yendo hacia arriba hay un decremento de potencia hasta menos 0,75, ¿vale? Que se puede personalizar también, se puede hacer hasta -1, pero pensad que la lente, toda la lente está pensada como un monofocal de cerca y el pasillo va, digamos, de abajo arriba, y en decremento de potencia. Y aquí, para centrar estas lentes, se toma la distancia pupilar en visión de lejos, siempre la nasopupilar por si hay asimetría facial y se le resta 1 milímetro. Esto es lo que se prescribe para las lentes degresivas, ¿vale? Y aquí algo que quizá ya habéis hecho muchas veces, algunos de vosotros, o algunos será la primera vez que os planteáis, cómo se calcula la lente ocupacional que necesita nuestro usuario con su contexto de utilización. Pues bien, vamos a ver. Si yo quiero ver
a una distancia menor de 6 metros, que es lo que se considera el infinito óptico, para ver a una distancia, por ejemplo, de 40 centímetros, si yo soy emétrope, voy a necesitar, es decir, potencia a 40 centímetros de distancia será la potencia de lejos que yo tenga más 1 dividido por la distancia, es decir, la vergencia de esa distancia, que será 1 dividido por 0,4 metros, porque estoy a 40 centímetros. Y así es como todos sabemos que lo que necesito a 40 centímetros es 1 dividido por 2,50, que sería lo mismo que el estímulo acomodativo. Un objeto a 40 centímetros estimula mi acomodación en 2,50 dioptrías, ¿vale? Pero ¿qué pasa si el paciente es un miope de menos 1,5? Pues la potencia que él va a necesitar movilizar, ¿vale? A 40 centímetros va a ser su menos 1,50 de lejos, o menos 1,50 de lejos, más 2,50 de la distancia de 40 centímetros. Por tanto, un miope a 40 centímetros solo tiene que acomodar una dioptría. Y si es un hipermétrope de más 1,50, ¿qué pasa? Pues que tendrá el más 1,50 de potencia de lejos más el estímulo acomodativo, esto de 1 dividido por distancia en metros. Me hubiera gustado ahora que lo veo poner estímulo acomodativo. Podéis tomar nota si vosotros queréis. Va a ser 4, fijaros qué diferencia. La ventaja que tiene el miope, necesitar menos acomodación que el hipermétrope. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿vale? Pero aquí la adición que necesitamos poner en un ocupacional, cuidado, no va a ser la adición que necesito a esa distancia. ¿Por qué? Porque, bueno, miopes somos de 40, 50, 60, 70 y es distinto ser miope a los 40 que a los 70. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama una acomodación residual. Nosotros no empezamos teniendo 2,50 dioptrías, ¿vale? Empezamos con una dioptría de adición. Si la adición nos la miden a 40 centímetros, que es lo estándar, y yo encuentro que tengo una dioptría, me sobran 1,5. Eso es lo que se llama acomodación residual, que siempre tiene que ser positiva, ¿vale? Entonces, vamos a ver, yo estoy siempre hablando, para no confundir hoy, distancia de observación de 40 centímetros, ¿vale? Si yo empiezo a ser présbita, debuto en la presbicia con una dioptría, tengo una acomodación residual de el estímulo acomodativo a 40 centímetros, que es 2,50, menos una dioptría, lo cual me da que a mí me sobra o puedo movilizar todavía una dioptría y media de adición por mis propios medios. Si necesitara una adición de 1,50, la residual sería 1, y si yo necesitara una adición de 3 a una distancia de observación de 40, esto es imposible, no puede ser. Lo que me ocurre, menos 0,50, sería que no tengo acomodación residual, ¿vale? No hay valor negativo. Si me da negativo esta cuenta, es que no hay acomodación residual. Pues ¿qué pasa? Cuando esto pasa y la adición que yo necesito es mayor de 2,50 a 40 centímetros, tengo que plantearme cosas. Tengo que plantearme cuáles pueden ser las causas. Y es o hipocorrección en visión de lejos, que como falta positivo en visión de lejos se lo doy de cerca, que el examen de la refracción la hemos realizado a menos de 40, ¿vale? Si yo necesito 3, probablemente habré hecho el examen de la refracción a 33 centímetros, ¿vale? O estamos delante de un caso de baja visión que necesita una ayuda en positivo para que le funcione como una lupa, ¿vale? Entonces ya estamos en ello. Vamos a ver la lente ocupacional que necesita Manuel, ¿vale? Vamos a hacer solo el ojo derecho, el ojo izquierdo se hace igual, podéis practicar vosotros luego en casa. El ojo derecho es 90 menos 1 más 1,50, adición 1,50, medida a 40 centímetros. Esto es lo estándar que tenemos que dar y distancias de trabajo, lo que teníamos, 80, 40, 25, 2. Por tanto, mi rango de visión nítida va a ser de 25 centímetros, ¿vale? Que corresponde a la distancia de muy cerca que miro el teléfono móvil, ¿vale? A 2 metros que quiero abarcar en mi mesa de trabajo. Por tanto, lo vamos a definir como este ocupacional necesita un rango de visión nítida de 175 centímetros, ¿vale? Entonces, ¿Manuel tiene acomodación residual? Pues sí, porque tiene una adición de 1,50, por tanto, le queda y puede movilizar una dioptría de adición, ¿vale? ¿A qué distancia máxima queremos que vea?
será 200 centímetros. La inversa de 200 centímetros es 1 dividido por 2 metros, 0,5 dioptrías. Estas 0,5 dioptrías que tiene que acomodar a 2 metros las vamos a sumar a la esfera que él tiene de lejos. El de lejos tenía más 1,50, le sumamos este 0,5 que necesita movilizar para mirar a 2 metros y, por tanto, para mirar a 2 metros, él necesita 2 dioptrías, ¿vale? La distancia mínima, ¿cuál es la distancia mínima? 25. Si dividimos 1 por 0,25 metros me da 4 dioptrías. ¿Qué necesitará para mirar a la distancia mínima? Entonces, ¿cuál es la esfera de cerca que va a necesitar? Las 4 dioptrías de cerca más la 1,50 de lejos, que esa la tiene igual, pero menos la, ya os diré, la acomodación residual, lo cual me da 4,50 dioptrías, ¿vale? Esa será la esfera de cerca. Vamos a colocar las cruces ópticas de la fórmula esferocilíndrica tal como me ha quedado a 2 metros, es decir, necesito un más 2, ¿vale? Para mirar a 2 metros necesitaré más 2, no necesitaré más 1,50 sino más 2, y esa será mi fórmula esferocilíndrica de lejos. Coloco la cruz óptica en la zona de cerca y estaré de 2 a 4,50 de esfera, con lo cual la adición que yo necesito en este ocupacional es 2,50, ¿vale? ¿Qué adición hubiera necesitado Manuel si no estuviera utilizando este ocupacional? Si él aquí tuviera la visión de lejos, que es 1,50, y aquí tuviera la visión de cerca, ¿vale? Que es 1,50 más 2,50 son 4, pues sería una adición mayor. La gracia del ocupacional es que desde aquí partimos de la potencia necesaria a 2 metros y llegamos hasta 25. ¿Qué estamos haciendo? Alargando el gradiente de adición, haciendo más suave el recorrido de la adición. Y como sabemos, Minwitz me dice que si yo alargo el pasillo, también lo ensancho, ahí tenemos nuestra zona de visión confortable en visión intermedia, ¿vale? Pero claro, tenemos que centrar esto, tenemos que buscar en qué punto de la montura, cuando le tomemos las pupilas, vamos a colocar ese punto de referencia de la lente. Pues bueno, para medir el centrado hemos hecho una evolución desde la reglilla, cuando los primeros diseños, la primera generación, aparece el pupilómetro en el año 72, imaginaros si hace tiempo, que ya os hablo de hace tiempo. Tuvimos fotocentrones, posicentrones, métodos fotográficos que hacías la foto de la persona y con una Polaroid sabíamos dónde estaba el punto. Y aparecen en 1992 los videosistemas, ¿vale? Primero más rudimentarios, después estos videosistemas me permiten registrar estrategias visuales. 2002 a 2007 aparecen sistemas de registro de estrategia visual. En 2012 las tablets, todos los dispositivos tablet que te permiten hacer la foto y tomar todas las medidas de posición de uso. Y finalmente, para poder hacer monturas diseñadas y fabricadas en 3D, han aparecido plataformas que lo que hacen es una grid, una red de puntos, de también infinitos puntos de la cara, con lo cual con esa imagen 3D se puede saber dónde están los ojos, dónde está la zona que se tiene que hacer la curva de la varilla, cuál será el pantoscópico, etcétera, ¿vale? Y ahora estamos aquí. ¿Cómo hacemos nosotros en la práctica? Tenemos las tablets, ¿vale? Y en la tablet, fabuloso porque te da distancia de nasal del derecho, del izquierdo, ángulo pantoscópico, ángulo facial, distancia de trabajo. Tenemos la reglilla que, bueno, los que tenemos unos años siempre podemos utilizar muchos métodos, pero hay uno que es el ojo clínico que hay que confiar más en él porque la verdad es que da muy buen resultado. Y aquí tenemos, pues, o por reglilla o por pupilómetro de reflejo corneal, la distancia nasopupilar. Tendríamos el ángulo pantoscópico con herramientas como plomadas, como esta plomada que te dice el ángulo si la pones aquí en el frontal. Tenemos para el ángulo facial otras herramientas y las distancias de trabajo con una cinta métrica y en el lugar donde trabaja la persona, ¿vale? Entonces, una de las propuestas que me hizo Cortés era decir, bueno, pero explícanos cómo marcamos la pupila, cómo sabemos qué punto de la lente es el que hay que colocar sobre la pupila y cómo sabemos dónde va a estar la pupila. Primero vamos a recordar que es una gafa para visión intermedia y próxima, ¿vale? Entonces,
sobre todo lo que decíamos, posición principal de mirada para una distancia determinada, es ese lugar que ocupa la mayor parte del tiempo. ¿Recordáis las termografías que hemos hecho para el movedor de cabeza y el movedor de ojos? Pues lo mismo. ¿En qué lugar de la lente va a estar más rato la pupila? Ese es el misterio. ¿Veis? Aquí sería, yo tengo la pupila en la zona de visión de lejos. Eso sería una lente progresiva de uso universal. Pero si yo la quiero para intermedia y cerca, o bien coloco la pupila en intermedia, o bien la coloco, la pupila quiero decir la cruz de centrado de la lente, o la coloco en cerca. Veis que aquí hay una convergencia, está claro. Pero esto lo vamos a quitar porque estamos en visión intermedia y visión próxima. Pero ¿cómo decido yo dónde va a estar esa cruz de montaje, ¿no? Entonces, yo lo que os propongo, y es lo que hago yo, es, primero, desde que entra la persona en el establecimiento, observarle cómo camina, cómo se sienta, cómo se inclina el cuerpo o la cabeza de un lado a otro, si camina encorvado o inclinado hacia adelante o hacia atrás, si siempre va con la cabeza abajo o está erguida la cabeza. Y eso yo lo anoto mentalmente. Esa foto de dónde pasa la pupila el mayor rato, el mayor tiempo dentro del aro de la montura, me fijo y mentalmente lo anoto. Está sobre la línea de Atom, sobre la línea central, que sería la línea que pasa a la mitad del calibre. Está un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, ¿vale? Eso me fijo. Pero además vamos a hacer que el usuario reproduzca las tareas que hace en su vida cotidiana, ¿vale? A veces, por ejemplo, pues puedes tener, yo tengo agujas de tejer, agujas de coser y algunos gadgets que te sirvan para, incluso, por ejemplo, las personas que hacen tiro, pues yo qué sé, al arco, tiro al plato o lo que sea, los que utilizan rifles, están en una posición muy curiosa, pues hay que hacerles simular que están en esa posición para ver dónde está su pupila. Y te acuerdas mentalmente de esto, ¿vale? Sobre todo, le parecerá curioso que le hagas hacer una representación de su trabajo, pero es muy bueno y nos fijamos por dónde está mirando de la gafa, ¿vale? Y marcar la pupila, ¿vale? Entonces, marcamos la pupila en la lente de presentación siempre, aunque sea de visión visión intermedia y próxima, siempre vamos a marcar la pupila en visión de lejos, siempre. Es decir, ¿veis aquí? Este dibujo va a servir para esto. Distancia nasopupilar en visión de lejos. Este punto de aquí es el centro de rotación del ojo, ¿vale? Que está a 15 milímetros del vértice corneal, distancia de centro de rotación. Luego está la distancia de vértice, ¿vale? Y después está la distancia a la que se encuentra mi objetivo que estoy mirando, ¿vale? Entonces, yo marco las pupilas en visión de lejos, que me servirán de referencia, ¿vale? Y entonces, sabiendo cuál es la distancia pupilar en visión de lejos, hay una manera para calcular por dónde va a pasar la pupila en el plano de las gafas cuando sus ojos converjan a tanta distancia, ¿vale? Y eso se va a relacionar con el inset que vamos a necesitar y que podemos personalizar, ¿de acuerdo? Pero aquí fijaros que os pongo sin considerar la potencia de las lentes ni los efectos prismáticos. Pensad que estamos marcando la pupila en el talco, en la lente de presentación que no tiene potencia. Luego, cuando pongamos las lentes, debemos confiar en el fabricante, que el fabricante sabe ese inset que nosotros podemos haber calculado, cómo se va a modificar por la divergencia de la propia lente, ¿vale? Como la lente va a desviar el rayo, ellos tienen el programa de cálculo para saber cómo se va a corregir ese inset. Pues fijaros, sabiendo dónde está mi objeto que estoy observando, distancia total 428 milímetros, ¿por qué? Porque estoy a 40 centímetros de distancia de trabajo, tengo una distancia de vértice de 13 y una distancia al centro de rotación de los ojos de 15. Por tanto, a 428, esto es un ángulo recto, ¿vale? Por tanto, puedo hacer trigonometría con este ángulo que se llama teta, ¿vale? Y yo digo, la tangente de este ángulo es la distancia nasopupilar en visión de lejos dividido por la distancia total y me da un valor, esta tangente. Pero es que resulta que esta tangente que yo conozco muy bien aquí, también puedo saberla porque es la misma que este ángulo de aquí, que es el que me dará el inset, porque la diferencia entre
donde pasa la pupila de lejos y donde pasa la pupila de cerca será lo que habrá convergido en el plano de las gafas. Por tanto, esta tangente también será la distancia en visión próxima que está de aquí, ¿vale? Es la de desde donde pasa hasta aquí, dividido por la distancia de trabajo, que serán 40 centímetros, 400 milímetros, ¿vale? Y entonces esto me da que la distancia nasopupilar de cerca, es decir, desde aquí, la del plano de las gafas, desde aquí hasta aquí van a ser 28 milímetros. Por tanto, yo sé que esta persona aceptaría un inset de 2 milímetros porque 30 de lejos menos 28, que es aquí, son 2 milímetros, por cálculos matemáticos marcando la pupila en visión de lejos, ¿vale? Y verificación, ¿hemos marcado la pupila bien? Porque claro, está muy bien esto. ¿Hemos calculado bien este inset? Pues hay una manera que es totalmente experimental. No sé a qué os suenan estas arandelas. Los que hacéis montaje sabéis que la pegatina que tenemos para bloquear la lente con el taco, ¿vale? Son unas pegatinas que son de color negro. Algunas son rellenas y podemos quitar la parte del centro. Y si no, yo este punto negro también lo hago con una máquina de hacer agujeros sobre un iron fix que luego puedo pegar, ¿vale? Un iron fix negro. Bueno, me genero estos puntos, ¿por qué? Porque yo he observado al usuario, he visto su distancia nasopupilar de lejos, he calculado más o menos el inset que habrá en el plano de las gafas y voy y coloco estos puntos justo en el lugar donde creo que va a pasar la pupila cuando haga esa tarea. ¿Y qué pasa? Que si está bien marcado y está bien considerado este punto, haremos la prueba de la superposición de las manchas, ¿vale? Aquí lo pone. Superposición de imágenes. Si yo estoy leyendo un libro y quien dice un libro, miro la tablet, miro el PC, si yo tengo las dos manchas, se me proyectan en mi lectura o en mi trabajo así de juntas, voy a fusionar. Pero si se me proyectan separadas y una más alta que la otra, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un giro de cabeza para compensar esta distancia vertical que sería una hiperforia inducida, ¿vale? Por tanto, voy a buscar esta imagen con el método de superposición de imágenes cuando he puesto la pupila en visión de lejos, he mirado qué inset más o menos me corresponde y hago la prueba de verificación, ¿vale? Y luego las lentes ocupacionales que tengan prioritariamente en visión de cerca, vamos a hacer la técnica del espejo, que es que aquí pongo el punto lo pongo aquí, o pongo una cruz, o aquí hay algo escrito en el espejo, el optometrista mira, el paciente mira el mismo punto y se ve perfectamente si la pupila pasa o no pasa por esa zona del círculo tampografiado del progresivo, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias por vuestra atención, que ha sido de 5 estrellas, y quedo a vuestra disposición para vuestras consultas. Tenéis aquí mi mail y podéis hacerme consultas vía mail también. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros aquí.